Esta es la cumbia filosófica, no es pura metafísica. Bueno, acá estamos con el licenciado Gonzalo Ruiz. ¿Cómo andan, hermano? Hola, Gonzalo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Prefiero que utilicen el título profesor personalmente, pero sí, es verdad, soy licenciado en filosofía y también en educación, pero bueno, prefiero que se refieran a mí como profesor. El próximo técnico en programación. En realidad el título es analista de sistemas, pero todavía me falta un examen en febrero, así que todavía falta. Bueno, seguimos. Tenemos hoy un video muy interesante. Veo que da mucho éxito estas reacciones filosóficas, así que vamos a tratar de seguir haciéndolas. Evitando los derechos de autor, obviamente. Tenemos un video de una banda de cumbia llamada Los Wikipedia. Y hacen videos temáticos y hicieron un video sobre una cumbia filosófica. ¿No, Gonzalo? Así que vamos a Va, empezar play, a reaccionar. pone play. Guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés todo conocimiento, cajetilla. Echa la música, patosé. Arriba la mano, los fanas de Nietzsche. Exclusivo, sin codificar. Wikipedia. Platón, Lavatáper. Vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón. Y la manito bien arriba. Bien, empezamos mal. Sofista Pitágoras. Sí, tampoco ni Solón ni Heródoto. Heródoto era un historiador y Solón un jurista, un Sí, sí. especialista en leyes. Nada que ver. Pitágoras Ahí capaz es, que ahí calculo que habrá querido decir Protágoras. claro, En vez de... Protágoras. Pitágoras era un filósofo presocrático de los números, más que nada. Y Claro, se Protágoras confunde. era el filósofo sofista que decía el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no, Gonza? Exactamente. Capaz que habrá querido ir por ese lado, pero bueno, han hecho una pequeña confusión ahí. Sí, tal cual. Bueno, seguimos. Haciendo palmas y can. Esta es la cumbia filosófica, no es pura metafísica. Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Bueno, Demócrito. Demócrito era un filósofo, Gonzalo, que era atomista, ¿puede ser? Es correcto, es el padre de la teoría atomista, o sea, la teoría de que la materia en realidad se compone de pequeñas partículas tan pequeñas que no las podemos ver al ojo humano. Claro, ¿Bien? claro. Justamente, irónicamente, esa es la teoría moderna. La teoría de Demócrito original planteaba que estas partículas sí se podrían llegar a ver bajo ciertas condiciones muy específicas que muy rara vez se podrían llegar a dar. Claro, pero era una especie de metafísica, si se quiere o no. No, era una metafísica. ¿Por qué? Porque la metafísica, ya que lo mencionan ahí en el video también, son aquellas categorías que no podemos comprobarlas empíricamente, pero que sin embargo son necesarias para que lo que sí podemos ver y tocar tenga sentido. Por Claro, ejemplo, sí, esto de sí. los átomos, por ejemplo, se considera que es una de las primeras categorías metafísicas de la filosofía, porque justamente el propio Demócrito plantea que no son visibles, ni tangibles, ni nada, por su tamaño. Pero sin Claro, embargo, esa teoría le permitía explicar, por ejemplo, por qué podías romper un objeto, por ejemplo, un papel, podías romperlo y romperlo y romperlo y siempre seguías teniendo la misma sustancia, papel. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Por qué podías romperlo? Y porque está hecho de otras cosas más chiquitas. Por eso. O sea, ya desde un principio no era un continuo, un solo objeto, sino que era una acumulación de pequeños cuerpos. Por eso puede separarse. sí, Ujú. y También, Demócrito hablaba sí, también, perdón, sí, y también, perdón, esto le permitía explicar por qué ciertos cuerpos perdían tamaño con el tiempo. Por ejemplo, los metales, porque se oxidaban y se iban desgranando, reduciendo su tamaño con el paso del tiempo. sí, y también Demócrito hablaba de la existencia del vacío, o sea, no, la existencia entre comillas, obviamente, como que había un vacío, que en el vacío es necesario para que los átomos puedan moverse. Sin vacío los átomos no pueden Correcto. moverse, ¿sí? Si fuera todo materia, no existiría el movimiento. El movimiento existe porque entre átomo y átomo hay vacío. Cosa que hoy en día no se Exacto. cree, hoy en día se cree que no es posible el vacío, ni siquiera en el espacio es posible el vacío hoy en día.
Bueno, es que es un tema, a ver, ahí ya nos estamos metiendo en cuestiones más propias de la filosofía medieval. ¿Por No, pero me qué? refiero a la Porque, a ver, física contemporánea. no, tiene su origen en la filosofía medieval. ¿Por qué? Porque un autor posterior, que es Aristóteles, planteaba que la existencia de un objeto estaba dada por su materia, ¿sí? O sea, algo existía porque tenía materia. Incluso el espacio vacío, decía Aristóteles, era aire, o sea, gas, ¿se entiende? Pero tenía una materialidad. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, sí. A partir de la Edad Media se empieza a separar el concepto de existencia del concepto de materia, justamente para poder admitir la existencia de cosas inmateriales, como pueden ser, por Claro. ejemplo, los ángeles o Dios, o sea, ciertos elementos más vinculados a la religión. Pero ya la metafísica moderna toma esta idea de que la existencia es algo diferente a la materia y lo utiliza para plantear la existencia de la energía, de la radiación, o sea, cosas que no son estrictamente materiales y sin embargo existen. Y ahí es donde aparece nuestro amigo Albert Einstein y nos plantea que el tiempo y el espacio no son nada, no son inexistencia. Tienen un cierto grado de entidad porque, por ejemplo, pueden modificarse. ¿Bien? El tiempo y el espacio pueden curvarse, pueden transcurrir de forma diferente en diferentes objetos. Por lo tanto, si se lo puede afectar, si puede padecer una acción, es algo. La nada no puede padecer nada. Por tanto, el vacío del espacio no es el no ser, no es la no existencia. Es otra entidad diferente. Claro, y acá en el video hablaba del Partenón. El Partenón era un templo, ¿no? O sea, Era el templo de todos los dioses, correcto. de Atenas. Muy bien, Capaz que sigamos. ahí, sí, aclarando, los filósofos no se juntaban en el Partenón, porque ese era un lugar más vinculado a la religión y al culto, se juntaban en el Ágora, que era una plaza donde La se plaza, reunía la gente a comerciar, a debatir de política y también de filosofía. la plaza pública. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Sigamos. Exactamente. Codificar. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Bueno, la famosa frase de Sócrates, la frase que está en el libro de la Apología de Sócrates, que escribió Platón, que es el más importante, y se cree que es uno de los libros en que sí habla Sócrates, y no Platón, ¿no, Gonza? Correcto, ese libro se considera que sí son frases del propio Sócrates y no inventadas por Platón como otros posteriores. Bien, esta frase es muy particular porque en realidad la gente piensa que Sócrates de hecho pensaba que no sabía nada, y no es así. Sócrates nunca quiso decir que no sabía nada de hecho. En el banquete él aclara, Diotima la aclara, que hay un punto medio entre la ignorancia y la sabiduría. Es la búsqueda de la sabiduría. El que busca, el que no el que piensa que ya es sabio, como le digo a mis alumnos, nunca va a buscar ser sabio, porque no va a buscar algo que ya tiene. Sino va a buscar mantenerlo, pero no va a buscar nunca ser sabio, que ya cree que es sabio. Porque en realidad que cree que es sabio no es sabio. O sea, es muy difícil hablar de un ser sabio, porque en realidad lo importante es siempre buscar esa sabiduría sin nunca alcanzarla. Y esa es la definición del filósofo. Aquel que busca la sabiduría, pero que nunca la alcanza realmente, porque siempre se puede saber más. Es más, a veces, cuando uno va aprendiendo de algo, de un tema, uno puede estudiar filosofía, y empieza a estudiar, para empezar a estudiar y cada vez que más te vas metiendo, más te das cuenta de todo lo que no sabes, ¿no, Gonza? Básicamente, es lo que hoy en día conocemos como el efecto Dunning-Kruger, que a mí en realidad me gusta llamarlo el efecto Donkey Kong. Pero bueno, no, el efecto Dunning-Kruger básicamente plantea que la persona que tiene poco conocimiento, piensa que sabe todo. ¿Se entiende? Y a medida que vas aprendiendo, te vas dando cuenta todo lo que te falta saber. Por eso Sócrates plantea esto de solo sé que no sé nada. O sea, es tanto lo que me falta aprender que lo poco que sé queda de mínimo, insignificante. No es una gota de agua en el océano.
al lado de todo el mar de conocimiento que me falta. Va en ese sentido la frase. Claro, y el tipo empieza a discutir con los artesanos, los políticos, los poetas, y dice que él se daba cuenta que le empezaba a hacer preguntas y estos pensaban que sabían lo que hacían, pero en realidad no sabían. Por ejemplo, ¿cómo puede un político ser política sin saber qué es la justicia? Eso hoy no pasa, ¿no? O sea, Para nada, todos nuestros políticos saben perfectamente qué es la justicia. claro. Bueno, pero Bueno, hay un viejo dicho que me dijo una vez otro profesor de ciudadanía que me dijo, por algo estamos como estamos. claro, es muy importante para Sócrates el descubrimiento del concepto y la capacidad de definir los conceptos. Y un político tiene que saber definir qué es la justicia, un poeta tiene que saber poder definir qué es la belleza, un artesano debe poder entender. Curiosamente, Sócrates dice que los artesanos sí sabían algo a diferencia de los otros, que no sabían nada, pero que querían saber más sobre cosas que no eran lo suyo, ¿no? Eso está en la apología. Sí, es muy interesante. ¿Querés Y decir algo ahí más, hay... Gonza? ¿Qué? ¿Querías decir algo más? Sí, que la importancia de definir los conceptos viene o se fue explicado por un filósofo estoico posterior llamado Séneca, que él planteaba que primero hay que tener los objetivos para después establecer las acciones. O su famosa frase, si no sabes a qué puerto te dirigís, ningún viento es favorable. Si no sabemos qué es la justicia, ¿cómo vamos a armar un plan de gobierno? Si no sabemos a dónde tenemos que ir. Si no sé qué es la belleza, ¿cómo hago para pintar un cuadro bello? Si no sé qué es la belleza. Por eso los conceptos son fundamentales. Y muchas veces en aprender la técnica de la Perdón. pintura, nos olvidamos de reflexionar sobre qué sería la belleza de la pintura. Sí, sí, Eso sí. con respecto a los artistas. Después podemos pensarlo para todos los demás. Tal cual, tal cual. Genial. ¿Seguimos? ¿Sí? De la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. Llegamos antes dijo una frase del tipo de la negación del todo es afirmar la nada. Eso es una frase de un filósofo, no recuerdo ahora. No sé si es una frase de un filósofo, sí me recuerda mucho a las críticas que te hacía San Agustín a las escuelas de escépticos duros de los académicos, que básicamente planteaban esto: si vos negás todo, terminás afirmando la nada, que es un absurdo. Claro, ¿Se claro. entiende? O lo mismo Bueno, que si dudás de todo, no podés dudar de que estás dudando. O sea, como tratando de hacer una reducción al absurdo de estos primeros escepticismos que había en la antigüedad. Me recuerda mucho a eso. claro, por un lado lo escéptico y también el nihilismo que trata de afirmar el sinsentido de la vida o la nada misma, el nihilo, ¿sí? También San Agustín es que hablar de creación ex nihilo, creación a partir de la nada, pero no es que afirmaba la nada en sí misma. Claro, correcto. Sí, siempre, y también el nihilismo afirma la nada de sentido, no es que nada existe. O sea, más bien es que no hay un sentido a la existencia. Claro, claro. Bueno, seguimos. Digamos, El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clase. Bueno, ya pasamos mucho de clase muy rápido. Silogismo, vamos a hablar de lógica. Lógica, el cuco de la filosofía. el cuco, la matemática de la filosofía. El cuco. Bueno, contame, ¿qué es la lógica, Gonzalo? ¿Qué es la lógica? Es el estudio de las categorías más básicas de nuestro pensamiento, cómo razonamos. Y ahí menciona el silogismo, que es una forma de razonamiento que tiene un cierto grado de complejidad, pero que en realidad lo hacemos todos los días. Claro, claro. Tiene por definición dos proposiciones o dos premisas y una conclusión. Muy bien hecho. Puede ser, por Bien, ejemplo, dicho formalmente, si A es B y B es C, es lógico que A sea C. ¿O no, Gonzalo? correcto. Exacto. Bien. Sí, sí, Por sí. entonces, por ejemplo, si Lucas es profesor de filosofía y los profesores de filosofía son vírgenes, entonces Lucas es virgen.
Me mataste, boludo. Bueno, bueno, sí, esa es la idea. Aunque podría pensar que es una falacia, pero está bien. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Dónde estaría la falsedad ahí? ¿Dónde estaría la No, falsedad? no, Porque es una está falacia. bien. Seguimos, ¿vale? Dialéctica materialista eran los Hubo muchas. pilares de la teoría marxista. Particular. Bueno, cambio brutal de lógica a marxismo. Hablame de Marx, Gonzalo. ¿Por qué brutal? De hecho, la teoría de Marx es absolutamente lógica. Totalmente. No, no, no. Es que es otra lógica. En vez de utilizar la lógica clásica de Aristóteles, esto de proposición, proposición, conclusión, Marx plantea la lógica dialéctica, el choque, la confrontación, Sí, eso lo sacó la Hegel. contradicción. Entonces, para Marx, por ejemplo, para Marx, todas las sociedades se estructuran de forma contradictoria. Siempre tenés una clase social que hace una cosa y otra que hace lo contrario. Y Claro, esa claro. contradicción permite la coexistencia. Por ejemplo, en la sociedad capitalista tenés una clase que son los trabajadores que ponen la fuerza de trabajo y otra clase que son los capitalistas que son los que ponen el capital acumulado. Claro, y la ¿Bien? dialéctica esa, sí. Sí, sí, sí. Y esa tensión es lo que permite la producción en el capitalismo. Claro. Y esa Pero a la vez, dialéctica, esa sí. tensión genera intereses que chocan, o sea, por ejemplo, el trabajador quiere cobrar más, el empresario quiere pagar menos. Entonces, esos intereses chocan. Producto de ese choque se van generando los cambios sociales. ¿Se Sí, entiende? sí. Bueno, Bien, y así es como funciona la evolución de la historia. sí. O sea, todo lo que nosotros conocemos como hechos históricos, en realidad estas clases sociales chocando entre sí. Totalmente. Sí, justamente Marx saca esta idea de la dialéctica de Hegel, nada más que Hegel proponía una dialéctica de ideas y Marx proponía una dialéctica no idealista, sino materialista. ¿Y qué es la Por eso materia? Hegel, por eso Hegel la contradicción se soluciona con una superación, o sea, aparece una tercera idea que engloba a las dos que estaban chocando. Con Claro, Marx eso no es claro, posible, porque con una dialéctica materialista no puede aparecer una tercera clase que englobe a las dos. Lo que va a terminar pasando es que las dos desaparezcan. claro. Cuando Marx habla de materia, dialéctica materialista, se refiere a lo que Enrique Dussel llama creación de valor. Es la plusvalía. La plusvalía es la creación de valor. El trabajador es el obrero el que crea un excedente de ganancia que se lo debería quedar el obrero, pero se lo termina quedando el burgués. Y ahí está la lucha de clases. La lucha de clases que luchan por tener la plusvalía. Nada más que como los burgueses tienen los medios de producción, se quedan con la plusvalía y los obreros no pueden hacer nada. Correcto, va. Ese no pueden hacer nada es relativo, o sea, pueden organizarse y hacer presión, y esos son todos los eventos históricos que nosotros fuimos viendo a lo largo de los siglos y que los estudiamos en los libros de historia. Las rebeliones de Claro, claro. campesinos, la revuelta de esclavos, o sea, son todas estas clases sociales chocando y tratando una de someter y la otra de liberarse. Sí. Bueno, ¿seguimos? Vamos. Clara general es método inductivo de general a particular. Es método deductivo. Yo solo sé. Bien, bien. Seguimos con lógica. Volvemos de repente de la nada a lógica. La inducción Método y la inductivo deducción. y método deductivo. Dale, vamos a decirme qué onda. El método inductivo básico en la ciencia, a partir de analizar distintos casos, llegó a una conclusión general. Y Por el ejemplo, deductivo es lo sí. contrario. Tengo la ley general y por tanto establezco que en este caso particular va a pasar tal cosa según la ley general. Por El ejemplo, ejemplo de manual es cuando se hicieron estudios sobre el tema de la gravedad, se observaron diferentes casos, hasta que se formuló la ley de gravedad como la conocemos. sí, sí. Y luego, con la aplicación al caso concreto, ponele un ingeniero, usando esa ley de gravedad que conocemos, establece cómo deben demoler un edificio para que caiga de una forma segura y no de una forma que podría lastimar a alguien. Claro. Bueno, lo que decía yo es que el método deductivo es pasar de los casos particulares a un contexto general. Por ejemplo, yo puedo decir, Gonzalo, una persona particular,
es mortal. Yo soy mortal. Por tanto, todos los hombres son mortales. Obviamente que es una inducción incompleta, porque no alcanza con 2 casos para saber si son todos hombres mortales, pero sirve. Y pasar a la universidad particular sería al revés. Todos los hombres son mortales. Lucas es hombre, por tanto, Lucas es mortal. Eso sería el método deductivo. Correcto. Buenísimo. Que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros. Corto de letra y filosofía. Exclusivo, sin codificar. Bueno, bueno, está. A ver, conclusión. Es bastante más simple este video que el de Lutier, la verdad. Es mucho más básico, pero está interesante también para analizar. Tienen conceptos interesantes, puntos de partida interesantes. Buenísimo, buenísimo. ¿Querías decir algo más para concluir? No, creo que está bastante bien. Dale. Bueno, hermanos, eso viene como siempre, suscribirse a mi canal, poner me gusta. Recomienden los videos para reaccionar. Vamos a seguir reaccionando a todo lo que los derechos de autor nos permitan reaccionar. Así que bueno, hasta luego. Nos vemos. Esta es la cumbia filosófica. No es puramente...